esto y ya vamos a las clases de aprendizajes que hay. Muy bien, entonces empecemos diciendo que aprendizaje en general es la capacidad de tomar conocimientos o experiencias y convertirlos en parte de nosotros. Este término es muy lindo porque quiere decir incorporar, o sea, meter dentro de nosotros esos aprendizajes, esas experiencias, pero en el aprendizaje hay un último aspecto interesante y una finalidad, y es que se conviertan en algo significativo. O sea, el truco, digamos, la clave del aprendizaje es que sea significativo. Fíjate qué es significativo, Luz Estela. ¿Tú recuerdas cuando estudiábamos, cuando éramos niños, que nos proponían que estudiáramos algo para una evaluación? Estudiábamos para eso y después, ¿qué pasaba con eso que aprendíamos? Lo olvidábamos con una facilidad tremenda. Sí. Ahí quiere decir que hubo un aprendizaje inmediatista, pero no un aprendizaje significativo. Significativo quiere decir que queda en nosotros y que somos capaces de traerlo a nuestra vida, al presente, de manera continuada. Hoy la educación juega mucho en torno de esto. Los estudios diversos sobre aprendizaje han demostrado que el aprendizaje memorístico, ese que apelaba a la memoria, es un aprendizaje válido, pero que no tiene el propósito general del aprendizaje, que es convertir en algo significativo lo que aprendemos. Perfecto. Por ejemplo, hay aprendizajes que no olvidamos. Montar en bicicleta. ¿Lo olvidaste alguna vez? No. Montar en patines. No. Nadar. Tampoco. Muy bien. Y así podríamos encontrar una serie de aprendizajes que se vuelven importantes porque los hemos convertido en parte de nuestra vida. Ese es el aprendizaje significativo. Entonces hoy la educación y sobre todo la investigación pedagógica nos ha llevado a tratar de entender cómo convertir los aprendizajes, los temas de aprendizaje en aprendizajes significativos. De eso es que queremos hoy hablar, o sea, qué tipo de aprendizaje, por qué medios se convierten en significativos los contenidos que tenemos a nuestro alrededor y cómo lograr ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos, por supuesto, a lograr ese tipo de aprendizaje. Perfecto, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo aprendemos entonces las personas? Muy bien, aprendemos de diversas maneras. La primera respuesta es que el aprendizaje tiene que obedecer a las diferencias significativas entre cada persona. Entonces, para poder entender esto, debemos comprender que hay como tres grandes sistemas, ¿no?, de aprendizaje. Una inicial aproximación, que creo que también lo tratamos la otra vez, es: la mayor parte de seres humanos aprendemos a través del sistema visual, o sea, viendo. Eso es bien interesante porque quiere decir que para muchas personas en este mundo el sentido de la vista se vuelve en su principal canal. Lo que ven lo vuelven algo representativo para su vida y aprenden inmediatamente. Entonces, digamos, un primer canal, una primera forma, un primer medio, un primer sistema es el visual. Un segundo sistema es el auditivo. Es otra proporción de personas, no tan grande como las visuales, aprenden a través de lo que oyen, de lo que escuchan, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, conozco gente que inclusive es tan auditiva que hasta cierra sus ojos, prefiere no ver para poder oír, escuchar, y aprende a través de lo que oye. Y una tercera proporción de personas, que son una minoría, vamos a decirlo de esta manera, aprenden a través del movimiento y de lo que el movimiento les genera. Se llaman kinestésicos o sinestésicos, quiere decir lo mismo. O sea, a través del movimiento. Si tuviéramos claros esos tres canales, lo interesante sería entender que a la gente habría que transmitirles en esos tres canales, a través de esos tres medios, para que el aprendizaje se vuelva en algo representativo. Si eso lo supiéramos desde que somos pequeños, imagínate lo que podemos potenciar nuestro aprendizaje. O sea, el aprendizaje se volvería algo poderosísimo en nosotros y nos permitiría estar continuamente haciendo aprendizajes significativos. Porque eso es lo que sabemos hoy en la pedagogía experimental, que si logramos hablar sobre el canal apropiado, la persona potencia lo que está aprendiendo. Claro, y el desarrollo es muchísimo más grande. Llega mucho más allá, claro, y es más duradero. Acá pienso en algo, Juan Carlos, y es que nuestros maestros van a tener que volver muy creativos. Así es. En donde van a tener que utilizar estas tres metodologías para que nuestros niños aseguren y garanticen que van a aprender. ¿Cómo no? Entonces es un esfuerzo que tiene que hacerse desde el adulto, en este caso el maestro, o desde los padres,
para lograr transmitir a través de esos medios, de estos canales, contenidos que sean de verdad bien representativos para nuestros niños. Tú hablas ahorita como de porcentajes, no sé si será bien o apropiado decirlo de esta manera, pero decías que la mayor persona, la mayoría de las personas... La mayor proporción. La mayor proporción es visual. Sí, somos visuales. ¿Se sí. tiene alguna proporción? Hay unas mediciones, pero no me atrevería a lanzarlas porque no han salido de investigaciones muy fidedignas. Lo que sabemos es que una enorme proporción es visual, o sea, una gran parte de la población humana es netamente visual. Ok, perfecto. Hay algo acá, esta pregunta me encanta. ¿Cómo se bloquea el aprendizaje? Yo te iba a meter acá un poquito de historias personales con los hijos. Ellos se bloquean a veces en el colegio con materias que no las quieren aprender y no son buenos y definitivamente se vuelven en un problema para el hogar también y para el colegio, para el estudiante. Claro que Entonces, sí. ¿por qué se bloquea el aprendizaje? Pues una primera forma de bloqueo es cuando pretendemos enseñar las cosas de la misma manera para todos. O sea, digamos, yo pretendo que voy a enseñar todo desde el punto de vista visual, Sí. o auditivo, o kinestésico. Eso ya bloquea, de hecho, a los que no poseen ese canal de representación, o sea, que en su cerebro no están procesando realmente esos contenidos. Entonces caen en el aprendizaje memorístico, que tiene una característica: el aprendizaje memorístico se vuelve rutinario, se vuelve aburrido. Por eso un primer bloqueo es no hablarle a la gente en su canal, en su forma de aprender. Pero un segundo bloqueo parte de una, digamos, de un aspecto que afirmamos pero que no es tan cierto, y es decir, que hay materias aburridas y hay materias interesantes. En realidad, cuando entendemos esto de los canales y de los medios, comprenderemos que todas las materias pueden ser interesantísimas. Lo que pasa es que hay que atacarla desde los tres canales. Ok, perfecto. Porque fíjate que, por ejemplo, esto nos hace ser muy observadores de la gente que nos rodea y de nosotros mismos. Ese conocimiento propio de los demás también en este aspecto del aprendizaje. Entonces, mira, por ejemplo, cómo es una persona visual. O sea, ¿qué la caracteriza? Entonces tenemos indicadores que nos ayudan muchísimo, como por ejemplo en su conducta, en su comportamiento. Es una persona organizada, muy ordenada, son muy observadores, tienen un comportamiento casi siempre muy tranquilo y se preocupa muchísimo por su aspecto, por cómo se ven. ¿Cómo se ve? Entonces uno recuerda niños que viven peinándose, acomodándose, en fin. Fíjate que tienen características, casi todos tienden a tener una voz un poquito aguda, ¿cierto? Como elevada, pero aguda. Y casi siempre tú puedes observar en ellos las emociones en su cara, ¿no? Entonces ves en ellos cómo se emocionan con una facilidad enorme. Okay. Pero los auditivos tienen otras características. Entonces en su comportamiento son los niños que hablan solos, se hablan. Fíjate que esa es una característica. Entonces se hablan, se ven como repitiendo las cosas, tienen una dificultad enorme para concentrarse, se distraen fácilmente, sobre todo si pretendemos mantener con ellos la atención desde los ojos. Entonces se distraen continuamente. Son niños que en la lectura, el proceso de lectura es muy importante, tienden a mover los labios, porque necesitan hablar, o sea, ellos necesitan sonido para aprender. Sí. Tienen una enorme facilidad de palabra. Entonces son niños que hablan muy bien y no les preocupa especialmente su aspecto, son más bien, tienden a ser un poquito dejaditos. Tranquilitos. Como tranquilongos, sí, con su aspecto. Y tienen una característica que a mí me fascina, y es que les encanta la música. O sea, se sienten atraídos por la música. Pero fíjate que, por ejemplo, el sinestésico o kinestésico es un niño que se activa con muestras de afecto o de cariño, porque él necesita el movimiento, él necesita el tacto, es aquí su sentido más importante. Son niños que viven tocando todo, manipulando todo. Ellos necesitan tocar para aprender, manipular para poder incorporar ese aprendizaje en ellos. Se mueven mucho, gesticulan mucho y les gusta arreglarse en la mañana, pero a los 2 minutos ya están completamente desarreglados. No les importa para nada el aspecto. Ok, vamos a un corte comercial. Usted no se pierda este programa porque está supremamente interesante. Ya regresamos. Preguntas que todos se hacen.
todos los televidentes de Life Design, un beso gigante. ¿Están listas para lograr más resultados en menos tiempo? Ultraton, método desarrollado para que estés bella, fuerte y saludable. Metodología que combina ejercicio, nutrición y tratamientos estéticos. Entrenamiento semipersonalizado. Última tecnología en training. Encuéntranos en Facebook, Ultraton Fitness Studio. Hola, soy Mirka Arellanos, vocera comercial para este servicio innovador legalparatodos.com. Legalparatodos.com brinda primordialmente servicios de acceso a documentos legales estructurados para las necesidades del cliente de habla hispana, con servicios de inmigración, servicios personales y de negocios. El Departamento de Apoyo al Cliente totalmente en español le ayudará por vía chat, telefónica o por correo electrónico a guiarlo y contestar sus preguntas en su propio idioma, específicamente facilitando la creación de documentos legales para su necesidad en particular. El concepto primordial es ofrecer a todas las personas de habla hispana las herramientas legales de una forma fácil, económica y rápida, con documentos legales con todas las instrucciones y explicaciones en español. Visite nuestro portal en la web y revise todos los servicios legales que ofrece legalparatodos.com. Su satisfacción es nuestro éxito. Amigos, te ofrecemos más que gasolina. Un servicio de amigos con excelencia e innovación. En Ser de Amigos vivirás una experiencia de buen servicio aún más agradable. Estación de servicio Ser de Amigos. Llevas más que gasolina. Ser de Amigos, calle 12 Sur, número 50E56, Medellín, Colombia. Visítanos en nuestras redes sociales. Es una empresa de asesoría integral en comercio internacional e inteligencia de mercado. Prepara y desarrolla programas de comercio internacional para la pequeña, mediana y gran empresa. Ofrecemos asesoría, capacitación, planes y apoyo para expandir su empresa. Asesoramos para la toma de decisiones en los procesos de importación o exportación de mercancías, aplicando principios de calidad, seguridad, eficiencia. Visítanos en sexy.com.co o en el Centro Comercial Almacentro, local 211 y 212. Estás en Life Design TV. Y continuamos con el tema sobre aprendizaje. Estábamos viendo características de todos los tipos de aprendizajes. Quedamos en el sinestésico, pero vamos a seguir hablando más sobre ellos porque realmente está muy interesante. Muy bien, entonces hay más características que nos ayudan como a ir determinando cómo somos, o sea, a qué patrón respondemos y cómo es nuestra manera de aprender de manera significativa. No te olvides eso. Okay. Lo importante en la vida es el aprendizaje significativo.
O sea, que represente significados en mi propia vida. Perfecto. El resto de aprendizaje se llama memorístico o útil, lo llaman otros. Y entonces es útil por un momento y después se vuelve inútil. Ya no sirve para nada. Así es. Muy bien, entonces fíjate que hablando de los visuales, los auditivos, los sinestésicos, nos encontramos con algo interesante. El aprendizaje como tal se produce de manera diferente para cada uno de los tipos. El visual, por ejemplo, por supuesto aprende de lo que ve. ¿Pero qué significa eso? Que necesita tener como una visión de los detalles. O sea, al visual le encantan los detalles visuales. Entre más cosas tenga, digamos, un dibujo, más tendrás cautivado allí a la persona. Sí. Entre más aspectos haya por ver, más aprenderá. Y eso es una cosa bien interesante, porque, por ejemplo, tú le puedes contar sobre el dibujo, pero él no recordará lo que le contaste, recordará lo que vio. Lo que vio, claro. Lo que vio. Y mostrará cosas insospechadas, que si uno no es visual, dirá, pero ¿y de dónde sacó este niño? Ahí estaba. El color, las formas, la armonía, digamos, visual, la composición del lugar, todo eso lo manejan muy bien. En cambio, el auditivo, por supuesto, aprende lo que oye. Pero ahí hay una cosa interesante. Como el auditivo se repite a sí mismo, esa es su forma de aprender mucho más efectiva, o sea, repitiéndose, hablándose. De esa manera, entonces va fijando lo que aprende. Pero tiene un problema, se aprende por pasos. Entonces tú ves en niños que tienen que aprenderse como paso 1, paso 2, paso 3. Sí. Y cuando les ayudas con diagramas o les ayudas con secuencias, les ayudas muchísimo porque ellos guardan como la secuencia completa. Perfecto. Auditivamente. Si se les olvida un paso, se les olvida De todo. todo. Se les olvida todo. Así o sea, es. al contrario del visual, el auditivo no tiene una visión global, tiene visión de partes que va encajando de una manera bien interesante. Y por supuesto, el sinestésico o kinestésico aprende con lo que toca y con lo que hace. Es decir, aprende con lo que toca y con lo que hace. Necesita para aprender involucrarse con lo que está aprendiendo. Entonces, si tú, por ejemplo, le pretendes enseñar cómo funciona un aparato de estos, la mejor forma de aprender es soltarle el aparato. O sea, que él lo manipule. Para tocar guitarra o un instrumento es manipular el instrumento. Necesitan involucrarse con lo que están aprendiendo. De resto, no habrá aprendizaje significativo. Ok, nos has dado algunas características, Juan Carlos, pero ¿cómo hace uno para detectar pronto con los hijos? Sí. ¿Cuál de los tres es? Entonces tú vas viendo por estas características que he ido detallando. Sí. Primero, mirar en general cuál es la pauta que sigue. Y segundo, entender cómo es que aprende. Entonces, hay más pautas, más aspectos que nos ayudan como a entender esto. Por ejemplo, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? Entonces tú te pones a mirar, fíjate, ahí dije mirar, eso revela cuál es mi tipo de aprendizaje. Visual. ¿Cierto? Porque si tú dijeras, te pones a analizar, estarías hablando desde el punto de vista auditivo. Y si dices, los acompaño en su lectura, estás hablando de sinestésico. Entonces es interesante mirar cómo es la lectura de nuestros hijos. ¿Cómo leemos nosotros? O sea, ¿de qué manera tomamos un texto y lo vamos leyendo? Entonces, al visual le encantan las lecturas que tienen que ver con descripciones. Sí. O sea, entre más descripciones tenga, él se arma toda, como dicen ahora los jóvenes, la película aquí en su cabeza. Sí. Se arma el video, porque le fascina estimular esa memoria visual. Y de esa manera se va metiendo en la película. Una cosa interesante es que los visuales suelen quedarse a veces como con la mirada perdida, imaginándose la escena. ¿Ves? Es lo que antes erróneamente llamaban personas que se elevaban, ¿cierto? Se elevaban, es que se perdían. Es que se está imaginando la escena. Y es su forma de trabajar la lectura. El auditivo le encantan lecturas donde haya diálogos. Por ejemplo, al auditivo le fascinan las obras de teatro porque vienen con el diálogo allí. Entonces, ¿te acuerdas que es la secuencia, sí, no? Claro. Eso, y él arma el panorama completo. No le gustan mucho las descripciones largas. Se pierden ellas. Claro. Pero además, no se fija mucho en las ilustraciones. El visual le encanta que haya ilustración para acompañar la lectura. El auditivo no le gustan mucho las ilustraciones. Prefiere que haya texto, pero que ojalá sean diálogos o partes. O como dicen hoy en día, tips, ¿cierto? Eso le facilita enormemente la lectura. Y al sinestésico le encantan las lecturas que hablen de acción, las aventuras, y mientras lee se está moviendo. Ahora, le tengo esta noticia, el sinestésico no es un gran lector.
Se distrae con facilidad. No le gusta leer mucho, pero tú lo ves leyendo y está moviéndose, y uno a veces de papá es, por favor, quédese quieto que hay que leer. Y ese es otro sistema diferente, el que se queda quieto y concentrado, o es visual o es auditivo. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Me ocurre otra pregunta acá que tal vez a los televidentes también se les puede estar ocurriendo. ¿Puede haber personas que tengan combinación en el aprendizaje? De hecho, sí, sí las hay. Pero igual que todas las tipologías, lo que encontramos es que hay un predominante. Por eso es preferible atacar el camino predominante que fijarnos en los componentes secundarios que haya por allí. Sí. Porque mira, por ejemplo, la ortografía. Y quiero que revisemos cómo es nuestra ortografía. Fíjate, el visual casi no comete faltas de ortografía, pero tiene una característica esencial: él ve las palabras antes de escribirlas. Okay. Él ve las palabras antes de escribirlas. Eso es bien interesante. El auditivo sí comete faltas, pero dice las palabras. Entonces el que dice canción, canción, con S, con C, canción, canción, se la repite él mismo para poder escribir, y escribe según el sonido. Por eso tiene faltas. Muchos errores de ortografía. Claro, porque en particular en español pues tendremos allí una serie de características que tienen que ver con letras que son muy semejantes. Sí. El sinestésico comete muchas faltas, pero escribe la palabra y se queda como esperando a ver si eso le da buena espina, o sea, si está bien escrito o no, a ver qué siente frente a la palabra. Entonces, bien interesante, por ejemplo, frente a la ortografía, cómo se mueven nuestros niños y cómo nos movemos nosotros mismos. Solo hagamos la prueba. Yo los invito a que hagan la prueba con las palabras. Hay muchas herramientas ya para poder identificarlo. ¿Qué podemos hacer, Juan Carlos, cuando la educación que tenemos en nuestros países son como iguales para todos y mucho sobre memorización? ¿Cómo podemos nosotros los padres ayudar a desbloquear esos problemas de aprendizaje? Mira, yo lo veo sobre todo con la problemática de la lectura. O sea, me parece que en casa hay que estimular mucho la lectura, que es un gran medio de aprendizaje. Okay. Pero hay que promover lecturas de acuerdo con los patrones, lo que acabamos de decir. Entonces, lastimosamente no vamos a poder cambiar el sistema educativo, el cual tiende a veces a ser un poco como monolítico, muy monótono, muy memorístico, mucho de conocimiento inútil, que se vuelve inútil por no volverse significativo. Pero en casa podemos trabajar muchísimo esto. Entonces, qué interesante poder trabajar de una manera detallada con nuestros niños, provocando en ellos el hecho de apasionarse por la lectura, sabiendo que para cada uno de los patrones es diferente la forma como se lee. Entonces, en casa la respuesta es con lectura. Con lectura. Pero toca que nosotros también sepamos cuál es nuestra forma de leer, sepamos por qué no leímos. Hay muchos de nosotros crecimos sin ser grandes lectores, y es quizás por haber tenido un tipo de aprendizaje equivocado. Equivocadísimo. Entonces esa puede ser una herramienta. ¿Cómo los podemos ayudar fuera de la lectura? Bueno, mira, me parece interesante estar mirando todos estos indicadores. Por ejemplo, mirar cómo memorizan, porque la memoria en todo caso es muy importante. Claro. ¿Sí? No la estamos desdeñando. Entonces, por ejemplo, cómo memoriza el visual. Entonces, el visual recuerda lo que ve. Eso es lo que retiene, lo que ve. Entonces, por ejemplo, es el tipo de persona que recuerda la cara pero no el nombre. La cara pero no el nombre, ¿cierto? El auditivo recuerda lo que oye, por supuesto, pero entonces este sí se acuerda del nombre pero no de la cara. Es bien interesante. Y el kinestésico recuerda lo que oye, perdóname, lo que hizo, lo que hace, discúlpame. Tranquilo. Lo que hace, y entonces es como que recuerda la impresión que tuvo de la escena que vivió, de lo que le pasó. Entonces él recuerda como el sentimiento, cómo se sentía, pero no se acuerda para nada ni de las caras ni de los nombres. ¿Fue el que dice me pareció? Sí, ese le parece, pero no se acuerda mucho de detalles, siempre da descripciones muy generales. Muy generales. Me pareció fenomenal. Y fenomenal. ¿Cómo se llamaba? No sé, pero estuvo fenomenal. Ese es el sinestésico. Ok. Bueno, Juan Carlos, tenemos muchísimas herramientas para poner en práctica con nosotros mismos y con nuestros hijos. Así es. Bueno, y ustedes no se muevan porque ya vienen más cosas acerca del aprendizaje. Los esperamos. Preguntas que todos se hacen. Design, el canal que transforma el mundo.
out. Lo-in es ahorrar. Sí es posible estudiar lo que quieras. ¿Crees que la medicina es lo tuyo? ¿La ingeniería? ¿La arquitectura? Sí es posible estudiar lo que siempre has soñado. Yo estoy feliz. Acabo de elegir dónde estudiar. Al estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, puedo acceder fácilmente a mi crédito de estudios. Es muy fácil. Entérate de todo lo que tienes que hacer para acceder a tu crédito ingresando a www.fna.gov.co. Entérate de todo lo que tu vida puede cambiar si empiezas a ahorrar. Yo ya lo hice. ¿Y tú qué estás esperando? Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Hola, soy Carolina Cruz y yo también soy una monjita. En San Jerónimo, Hostería Río Escondido, ecología y recreación. Lo mejor de la naturaleza en este paradisíaco lugar. Sus aguas, su fauna y flora armonizan con la estructura especialmente diseñada para el descanso y la recreación. Ven y comparte con nosotros momentos que nunca olvidarás. En San Jerónimo, Hostería Río Escondido, un sitio para disfrutar, descansar y soñar. Visítanos en hosteriarioescondido.com. En Ártica, Clínica Odontológica, contamos con todas las especialidades: diseño de sonrisa, implantes dentales, cirugía maxilofacial, especialistas en el manejo del dolor facial, ortodoncia tradicional y la revolucionaria técnica sin brackets, Invisalign. Somos un equipo de especialistas altamente comprometidos con nuestros pacientes. Nuestras instalaciones cuentan con equipos y laboratorios de última generación. Clínica Ártica. Hacemos que en todo momento tengas una excusa para sonreír. Visítanos en clinicaartica.com o al 448-4847. Si va pasando de casa, oficina o empresa, o simplemente necesita enviar una mercancía, Logi Mudanzas. Nosotros le hacemos el trasteo. Además, embalaje, empaque, cargue, descargue, traslados empresariales, transporte, bodega personalizada. Cubrimos todo el país. Servicio de 24 horas, domingos y festivos. Logi Mudanzas. Servicios logísticos para su bienestar. Llámanos ya al 448-1188. Yo soy una funky diva. Cuenten con eso. Design, el canal que transforma el mundo. Bueno, continuamos acá con nuestro programa. Preguntas que todos se hacen. Hoy con el tema del aprendizaje. Bueno, hemos visto, Juan Carlos, varios tipos de aprendizajes, el visual, el auditivo, el sinestésico, y hemos visto también las características, y yo pienso que los televidentes han podido verse allí reflejados y ya tienen idea de más o menos cuál es su aprendizaje. Muy bien. Bueno. Y hay más claves, Luz Estela. Tú puedes encontrar, por ejemplo, cómo se comunica cada uno de estos patrones de aprendizaje, para que sigamos observando y observándonos. Sí. Entonces, fíjate que la comunicación desde el punto de vista visual tiene una característica central, y es que si le toca escuchar mucho rato seguido, se aburre. Se aburrió. O sea, necesita ver algo, un gráfico, un dibujo, un color. Ok. Porque si no, se aburre y se desconecta inmediatamente. Pero tenemos claves también en su forma de hablar. Empleará términos que tienen que ver con lo visual. Ok. Ver, observar, apreciar. Ah, muy bien. En el auditivo, pues claro, le encanta escuchar, pero necesita hablar. Ese es el típico niño que escucha poquito porque necesita hablar. Necesita estar verbalizando, ¿no? Continuamente. Entonces le fascina hablar y hacer unas descripciones larguísimas de todo lo que aprendió, de todo lo que vio, de todo lo que pasó. Los que llegan a contarle a la casa a uno, hoy me pasó,
Exactamente. Emplea desde la primera clase hasta que salió. De que salieron de la casita por la mañana, exactamente. Y entonces emplean también palabras que tienen que ver con auditivo, el ruido estruendoso, fuerte, cosas así que tienen que ver con sonidos. En cambio el kinestésico habla, pero tiene una característica, es que gesticula mucho, o sea, emplea muchísimo las manos, los gestos, para darle fuerza a lo que tiene que ir diciendo. No es un buen escucha, lamentablemente, porque está enfrascado en su cuento. Sí. Y mientras más se mueve, más se entusiasma con la historia. Oh. Y mientras más se entusiasma con la historia, más habla. Entonces no tiene mucho tiempo para hablar, rompe los límites de proximidad, se llama, o sea, casi que se va encima de los interlocutores, toca mucho, es una persona que rompe como esos límites que a veces en otras culturas que no son latinas los tienen muy marcados, y se aburre muy rápidamente si le toca escuchar o mirar. O sea, si tú le dices quieto y escucha, quieto y pon atención, se aburre inmediatamente. Y por supuesto usa palabras relacionadas con sensaciones, Sí. ¿cierto? Como que impresión, fenomenal, maravilloso, cosas así, que le permiten como estar dando cuenta de lo que está pasando allá adentro. Entonces, mira la cantidad Impresionante. de indicadores tan interesantes que nos van a servir para poder como ubicarnos y entender cómo trabajar con nuestros niños y cómo trabajar con nosotros mismos. Genial. Claro, o sea, para poder aprender más, que el aprendizaje sea de verdad significativo. Claro, y que gracias a Dios no terminamos de aprender. Claro, Con todos los años estamos continuaremos de una manera muy viva. Ok, entonces, ¿cómo podemos aprender más, Juan Bueno, Carlos? pues entonces escucha esto tan interesante. Podemos aprender más si nos enfocamos en actividades que estén relacionadas con el tipo de canal de representación. Y podemos aprender muchísimo más, por ejemplo, cuando somos capaces de estar conectados con esos contenidos, en el caso del visual con contenidos de imágenes, en el caso del auditivo con contenidos de sonidos, y en el caso del sinestésico con contenidos de movimiento y de experiencia. Cuando eso lo entendemos, por ejemplo, y no conocemos a las personas a las que nos vamos a dirigir y vamos a enseñar algo, el maestro experto lo que hace es usar los tres canales, o sea, habla para los auditivos, muestra para los visuales y hace que se experimente para los sinestésicos. Esa será la manera correcta de atender todo un público. Pero si nosotros sabemos qué tipo de canal tiene la persona, procuraremos que todos los estímulos estén basados en su canal central o en su forma de entender la parte interesante que lo mueve en el aprendizaje. Entonces, Estela, Dime. no con el ánimo de enredar, pero también es interesante mirar algo que hoy la pedagogía experimental está comprobando, y es en el interior nuestro, en nuestro cerebro, ya no solamente cómo captamos la información, ojos, oídos, experiencial, sino que además cómo la organizamos. Entonces hoy sabemos cosas sorprendentes como que el cerebro humano en realidad son dos cerebros, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que están procesando allá continuamente. Entonces uno empieza a entender cosas muy poderosas como, por ejemplo, ya no importa si eres visual o auditivo o sinestésico, sino que allá adentro, en tus hemisferios, está llegando la información y la estás organizando de acuerdo a la prevalencia o preferencia que tengas de hemisferio. Las personas que manejan su hemisferio derecho, tenderán a ser personas mucho más lógicas, mucho más analíticas, tendrán a relacionarse con contenidos abstractos y convertirán eso que ven en conceptos inmediatamente. Son bastante lineales, son muy realistas, les encanta todo lo que tiene que ver con secuencias de tiempo, en fin. Organizados. Como tendrán más a la organización de la información. Pero si yo tengo más predominancia del hemisferio izquierdo, este hemisferio es llamado el analógico, o con un concepto mucho más moderno, holístico, es decir, es un gran todo. Allá la información se vuelve de otra manera, entonces tú encontrarás que allá está todo lo que es simbólico, todo lo que es intuitivo, le encanta el aprendizaje concretico, no los conceptos, sino lo concreto, le encanta todo lo global. Global quiere decir que un todo va a la parte, o sea, analiza el todo y va a la parte, Sí. al detalle, y es capaz además de crear enormes cosas fantásticas,
Entonces, fíjate que dependiendo de cómo estamos organizando nuestra información, también estaremos aprendiendo de una manera diferente. Por eso hay que considerar también eso otro. ¿Cómo somos? ¿Somos personas de hemisferio derecho o somos personas de hemisferio izquierdo? Y entonces entenderemos cosas sorprendentes sobre las personas. Por ejemplo, las personas que son de hemisferio derecho, lógicas, que les encantan las cosas tan ordenadas, les fascina aprender todo lo que está relacionado con esto, letras, números, secuencias, le fascina comprender, al otro le fascina practicar. Y entonces veremos aquí diferencias notables entre nuestros hijos. En una misma familia puede haber niños que les fascina, primero comprenden y el otro necesita primero practicar para poder entender. Eso en el aula de clase tiene una vigencia fenomenal. Sí. Y en casa sí que nos ayuda también como a llenar de estímulos diversos a nuestros hijos. Este tema es muy apasionante, Juan Carlos. En cuanto a los hemisferios, entre ellos hay comunicación. Claro, hay una enorme comunicación, o sea, no es que seamos solamente lógicos o analógicos, pero sí somos predominantes de uno o en otro sentido. Y las características que me acabaste de dar pues son como para identificarlas. Para identificar cómo se comporta la gente que es de uno u otro hemisferio. ¿Hay ejercicios que se puedan manejar para que se vuelva más dinámica la comunicación entre ambos hemisferios? Claro, claro que sí. Hay muchos ejercicios que nos permiten como agilizar, como bien lo dices tú, como aceitar la comunicación entre un hemisferio y otro. Sería mucho más fácil aprender. Pues, claro, porque estarías organizando la información de dos maneras, ¿no? Lógica y analógica. Pero digamos que una cosa que me gusta muchísimo decir es que los que son de hemisferio derecho, lógicos, tienen una característica y es esta, bien importante. Se sienten muy incómodos con actividades que son sin estructura. Como por ejemplo, pasen todos, siéntense y escriban algo sobre su vida. Eso los pone en una incomodidad. Voy a escribir. Pero como, ¿qué? O sea, dígame qué partes, ¿no? Entonces piden como la receta. En cambio, como pez en el agua se sentirá el analógico al que le ponen a hacer actividades de esa clase. O sea, siga y por favor escriba algo. No, ya está escribiendo, ya está. Y pintando y dibujando y haciendo hasta origami con el papel. Porque les fascinan las actividades que no tienen reglas, que no tienen estructura. Entonces tú te vas a encontrar una cosa bien interesante y es que si logras comprender todo esto y empujas a tus hijos de acuerdo con estos estímulos, vas a encontrar que el aprendizaje se va a potenciar de una manera sorprendente. Ahora, el ideal, como bien lo decías tú, es que los hemisferios se comuniquen. Sí, claro. Claro, el ideal. Pero eso no hará que dejemos de ser lógicos o analógicos. Ahora, estas actividades son bien interesantes. Me gustaría que dedicáramos un buen tiempo a esas actividades que aceitan los dos hemisferios, porque entre otras cosas hoy hemos descubierto que en procesos de senilidad, o sea, cuando el cerebro empieza a envejecer, no por el proceso normal de envejecimiento, sino por un proceso anormal, se empieza como a fosilizar. Es importante empezar a trabajar estas actividades, que entre otras nos ayudarán a seguir aprendiendo por el resto de nuestra vida. Qué bueno, Juan Carlos. Vamos a un corte comercial, pero vamos a tener el tiempo suficiente para trabajar este tema, y usted no se lo pierda, que ya regresamos. Preguntas que todos se hacen. Design, el canal que transforma al mundo. Construcciones y arrendamientos. Aquí encontrarás arreglo de inmuebles, avalúo comercial, elaboración de reglamento de propiedad horizontal, compraventa y permuta de propiedad raíz, trámites para obtener licencia de construcción, asesoría jurídica, legalización de premios, administración de propiedad.
Oficina 212 o en costoarrendos.com. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Hotel Aromas del Campestre es un hermoso lugar para descansar. Cuenta con 12 habitaciones únicas, inspiradas en los cálidos aromas de frutos y árboles. Disfruta plenamente de esta nueva e innovadora propuesta de hospedaje. Nuestro hotel es único en aromas, exquisito en detalles y rico en sensaciones. Reserva ya el 444-7208 o en hotelaromasdelcampestre.com. Hola, yo soy Miranda y los invito a ver el canal Live Design TV. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ahora en Medellín, Colombia, doctor Marlon Giraldo, odontólogo estético. Tenemos que definir completamente la vida. Especialista en implantes dentales con la mejor tecnología de punta para su servicio. Que no solamente es dental, también es un cambio digital. Diseñamos tu sonrisa, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Realmente tratamientos de última tecnología a precios demasiado competitivos en el mundo. Doctor Marlon Giraldo, odontólogo estético. Llámanos en Medellín al 444-4811. Se despierta el aroma a sueños, sueños que se forman en manos de aquellos que odiamos, manos que hacen la diferencia, manos que recogen día a día amor, calor, alegría, momentos, pequeñas cápsulas de tiempo que hacen la diferencia, porque en una taza de mejor café los sueños se cumplen. Ahí llevan la marca de un país que no encuentra fronteras. Porque en cada nación habita un buen colombiano, habita un milagro, agropecuaria Rayones, Pure Colombian Coffee. Garotas, solo para ti, porque lo mereces. Pagar arriendo está out. Ahora no in es ahorrar. Convierte tu arriendo en tu casa propia. ¿Cómo? Pues ahorrando en el Fondo Nacional del Ahorro. Por el solo hecho de tener tus ahorros o tus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, puedes adquirir la casa de tus sueños. No necesitas corredores, no te cobran por ningún trámite. La primera solicitud de crédito no tiene ningún costo. La tasa de interés es personalizada, seguro de desempleo.
puedes aumentar el valor de tu crédito. Funciona bien fácil. Puedes adquirir una vivienda nueva o usada, pagar una hipoteca, mejorar la casa que tienes o construir una nueva como la quieras. Ingresa ya a www.fna.gov.co. Queremos ayudarte a hacer tus sueños realidad. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Más de 5 millones de clientes satisfechos. Sushi Light. Somos el restaurante oriental líder en Colombia. Chef ejecutivo Federico Trujillo Uribe. Medellín, El Tesoro, La Estrada, Santa Fe, Isabela. Línea única y domicilios. 444-2848. 444-2848. www.sushilight.com. Sushi Light. 10 años alimentando tu espíritu. Que te enseña a vivir. Hola, nuevamente con ustedes en este tema tan apasionante sobre el aprendizaje. Aquí hablando con Juan Carlos, definitivamente uno crece y se aprende a descubrir a sí mismo. Yo acá he descubierto ya varias cosas. Bueno, Juan Carlos, habíamos quedado en que vamos a trabajar en la parte de los hemisferios derechos y izquierdos y qué tipo de actividades podemos realizar. Muy bien. Entonces fíjate que habíamos dicho que es muy útil no solamente para que podamos como aceitar la relación entre un cerebro y otro, sino porque en estudios muy recientes se ha demostrado que hacer este tipo de ejercicios, que recibe el nombre de gimnasia cerebral, ayuda muchísimo a evitar problemas de senilidad cerebral, es decir, de problemas de Alzheimer, de problemas de cosificación del cerebro, así se le llama, es decir, cuando se va endureciendo el cerebro y cuesta trabajo a veces coordinar y hablar y en fin. Entonces lo vamos a decir en los dos sentidos, en los dos beneficios, tanto para nuestros niños como para nosotros. Ok. Entonces, bien importante, por ejemplo, con el hemisferio que es lógico, ¿te acuerdas? El hemisferio que es derecho, que es lógico. Qué interesante es empezar a trabajar aspectos que tengan que ver con hacer esquemas. Hacer esquemas ayuda muchísimo. Sí. Un esquema es Un cuando... mapa conceptual. No, el mapa No. conceptual es otra cosa. Ok. El esquema es mucho más lógico, es más de conceptos. Perfecto. Fíjate. Y trabaja en esos esquemas, lo que se hacen es como cosas que nos permitan seguir paso a paso un proceso. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, en fin, eso ayuda muchísimo a aceitar la relación entre los dos, porque habitualmente en el 1, 2, 3 vamos poniendo flechitas, Sí. amarrando un tema con el otro, usando dibujitos o colores, Sí. eso ayuda muchísimo. También es muy importante crear reglas. Eso es bien importante a los que no les gustan mucho las reglas, pero crear reglas. Sí. Porque en esta vida hay muchas actividades que tienen que ver con reglas. Los juegos. ¿Cierto? Procedimientos, protocolos, tienen reglas. Los juegos mismos son reglados. Sí. Entonces es importante como crear reglas. Una actividad fabulosa para los niños es inventar el juego, lo cual les fascina al analógico, Sí. ¿cierto? Al hemisferio que no es lógico. Pero crear las reglas le fascina al lógico, ¿no? Y no puede jugar como bien y cómodo si no hay unas reglas, un primero, un segundo y un tercero, y quién gana y quién pierde. Y ¿no? cómo gana y cómo pierde. Y cómo gana y cómo pierde, lo dices de una manera muy inteligente. Los paso a paso también son bien interesantes, son una buena actividad también de gimnasia cerebral, los paso a paso. ¿Listo? Un ejemplo, Juan Carlos, del paso a paso. El paso a paso es parecido a las reglas, pero se refiere a que para ir de un sitio a otro, para hacer una cosa y otra, hay que ir paso a paso. Es lo que tú encuentras cuando abres un objeto nuevo que tiene instrucciones. Sí. Viene con un paso a paso. El paso a paso empieza por cosas tan obvias como quite el envoltorio,
lea primero el manual rápido, siga estos pasos, número 1, inserte las baterías, número 2, carga durante tanto, número 3, porque el analógico tiene la tendencia a saltarse todo Sí, eso, claro, y lo pone de una vez. a conectar el aparato y a ver cómo funciona. Sí, sí, sí. Porque esa es su experiencia. Ahora, eso es válido, pero muy interesante que aprendas que en la vida hay un paso a paso. Perfecto. La vida es procedimental, pero también es analógica. Eso es bien interesante y es bien curioso como lógica de la vida. Claro. Una actividad fabulosa es, por ejemplo, escribir un texto, un pequeño párrafo, pero a punta de dibujos. Eso es lo que hace, por ejemplo, un maestro de estos cómics, de historietas. Sí, claro, claro. Claro, pero entonces ahora te lo proponen, si tú eres una persona muy reglada y muy estructurada, ahora hágalo con dibujos. No le va a gustar, pero si se esfuerza un poquito, trata de escribir esto pero con dibujos, un texto pero con dibujos. Y eso le provoca de verdad una enorme posibilidad de vincular los dos hemisferios. Otra cosa interesante es, empieza a justificar tus opiniones, o sea, si tú dices que sí, ¿por qué dices que sí? O sea, argumenta. Ok, Argumentar es importantísimo. El argumento es algo lógico, pero además es coherente. Al analógico no le gusta argumentar, simplemente se mueve porque sí, o porque le agrada, o porque se siente bien. Pero si le pides que por favor vaya un poquito más allá, empezará a argumentar y eso le ayudará muchísimo. Ahora, esas son actividades, digamos, para el hemisferio lógico. El derecho. Para el hemisferio analógico, ahora lo interesante será, por ejemplo, hacer mapas conceptuales. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué son los mapas conceptuales? Son las relaciones de vinculación entre categorías de opinión o de concepto. Casi siempre un mapa conceptual parte de un centro que digamos puede ser aprendizaje, sí, y de ahí sale por medio de flechitas tipos visual, sinestésico, auditivo, características, en fin. Es decir, es tratar de hacer una síntesis, pero lo más gráfica posible. Okay. Pero en la síntesis están los conceptos que el analógico no tiene. Por eso los mapas conceptuales son tan poderosos. Okay. De manera particular te quiero decir que en casa empleamos esta estrategia con mi hija de mapas conceptuales y ha podido tener un aprendizaje más significativos, evidentemente con el mapa conceptual. Y ese sería un buen consejo también para los padres de ponernos en la tarea con ellos, de ayudarles a que tengan un mejor aprendizaje. Claro, y claro eso que sí. se va a ver representado obviamente en el rendimiento académico. En su rendimiento y el rendimiento vida, posterior. Claro. Porque fíjate que muchos de los problemas de aprendizaje es que a veces no sabemos cómo aprender. Y nosotros no sabemos cómo enseñarles tampoco. Exacto, entonces como interesante en ese conocimiento particular de cada hijo en particular, como acompañarlos en esto que es lo que nos corresponde. Y allí habrá también lecciones para nosotros, por supuesto, muy importantes. Muy bien. Bueno, en los mapas conceptuales. Ok, otra actividad interesante es empezar por explicar lo global. O sea, no la parte, sino lo global. O sea, trata de ir a lo global. Sí. ¿Ves? Es muy parecido al mapa, pero es en la explicación. En vez de que dibujes, trata de empezar por lo global, o sea, por lo general, no por el detalle. Okay. Porque esa es una manera interesantísima de forzar tu hemisferio a ver las cosas de otra forma. Por ejemplo, algo que te va a ayudar muchísimo es en textos escritos, ve al final y léete el final. Léete el final, para que te imagines qué es lo que va a ocurrir en lo anterior, ¿no? Entonces, Okay. leer como el final. Eso es algo bien interesante porque provoca la acción de los dos hemisferios inmediatamente. Porque inmediatamente el conceptual dirá, el lógico dirá, bueno, este es el final, aquí acabó todo. Pero el analógico empezará a inventar la historia. Ahí sí que habrá pasado. Claro, y este personaje Claro. me salió y por qué ocurrió, y en fin. Yo lo tengo que leer todo. Entonces me provoca leerlo todo inmediatamente. Otra forma muy interesante es organizar por colores la información. O sea, crearse como un código de colores, subrayar, digamos, las ideas principales de algún tema. Cada vez que salga la palabra clave, ponerla con ese color, y cada vez que salgan palabras que son relacionadas con otro. Eso exige un ordenamiento bien interesante. Yo debo confesarte que alguna vez intenté hacerlo de esta manera y después ya me confundí en la cantidad de colores. Por eso pocos colores, pero que te ayuden como a organizar los textos por colores. Eso ayuda muchísimo al aprendizaje. Y organizarse, porque no es nada organizado. Y a organizarse. Por supuesto, una actividad que es fabulosa es toda aquella que incita a la lógica deductiva. Crucigramas.
Ok. Los famosos sudokus. Sí. ¿Sí? Las claves de números. Sí. Es fabuloso. Entonces empezar a enfrentarse a esto provoca en ti que tengas que estar actuando con los dos hemisferios. Perfecto. Y todas las actividades físicas que impliquen cruce. Cruce quiere decir con esta mano a la otra oreja, con esta otra a la otra, con el pie, en fin, etcétera, porque estás forzando físicamente a los hemisferios a hacer el entrecruce, que es bien importante para mantener un equilibrio y mantener aceitada la relación entre los dos hemisferios. O sea, ejercicios contrarios. Contrarios, todo lo que Ok. signifique cruces. Ok. Cruces, es decir, tú comes con una mano, trata de comer con la otra. Si escribes con esta, escribe con este otro. ¿Ves? Aunque te salga chueco, Sí, no eso va a importa. salir chueco, claro. La idea es que estés forzando al hemisferio, a los hemisferios a trabajar de manera contraria. Ese forzamiento se vuelve muy fundamental en eso de mantener en actividad los dos hemisferios. No, pues este tema es supremamente maravilloso. Aprendí mucho. Qué bueno. Qué bueno. Aprendí que soy auditiva y soy del hemisferio izquierdo. De hemisferio izquierdo, o sea, analógica. Analógica. Muy bien, sensacional, porque Bien. quiere decir que aprendes de cosas que no son muy Aprendí. estructuradas, muy prácticas, te Me fascina. imagino que nuestros televidentes también han aprendido cantidades, Juan Carlos. Una última conclusión antes de que se nos acabe el programa. Bueno, pues hoy en día estamos llegando a un conocimiento mucho mayor del cerebro, de su funcionamiento y cómo organiza la información, y creo que vienen momentos fundamentales para el aprendizaje humano. Cada día necesitaremos aprender más cosas, cada día tenemos a disposición más información. Qué bueno poder potenciar los dos hemisferios y los sistemas de representación visual, auditivo y sinestésico para lograr aprendizajes mejores y de calidad significativos. Maravilloso. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber compartido este tema con nosotros. Bueno, sí. Y a ustedes, mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares para llevar esta información que sabemos que va a ser de muchísima utilidad. Los esperamos en un próximo programa.